Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Los saludo de acá desde Comuna San Roque. Hoy les voy a mostrar cómo hacer un pan integral de trigo de molde, con una miga blanda y una corteza crujiente. Vamos a partir de dos tipos de prefermento y un remojo de harina. ¿Por qué hacemos esto? No es lo mismo un pan donde nosotros tiramos la harina directamente, le damos la sal, el azúcar, el aceite, la manteca, la levadura, que un pan con remojo y prefermentos previos. A mi punto de ver las cosas y en la experiencia de hacer este tipo de panes, me parece que lo mejora muchísimo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el soaker, que es un remojo de harina, simplemente harina y agua, que acá lo tenemos. ¿Para qué hacemos esto? Al ser pan integral es mucho más difícil desarrollar el gluten que con una harina 3.0, por ejemplo. Entonces, remojando nosotros la harina, vamos a lograr una facilidad en el amasado y una rapidez en el desarrollo del gluten para que nuestros panes crezcan. Les voy a dejar anotados abajo todos los ingredientes, pero les voy a ir diciendo cómo hacemos cada cosa. El soaker, vamos a poner 120 gramos de harina integral y 175 gramos de agua y lo vamos a revolver y lo vamos a dejar ahí. Si esto lo hacemos de una noche para el otro día, va a ser mucho mejor el resultado. Por otro lado, tenemos un prefermento de levadura, o en un formato de Polish, de hidratación de Polish, que tiene 0,5 gramos de levadura seca en polvo, muy poquita levadura, vamos a usar 0,5 gramos, 95 gramos de harina integral y 88 mililitros, 88 gramos de agua. Esto obviamente mezclamos todo, lo dejamos fermentar. Y por el otro lado tenemos un Polish pero de masa madre. Exactamente la misma cantidad de harina y de agua, pero con una cucharada. Obviamente que si no tienen masa madre activa para usar, pueden hacer los dos de levadura, que van a hacer, pongan todo el doble, es lo mismo. Pero si tienen masa madre, una cucharadita de masa madre y harina y agua. Muestro acá cómo están estos prefermentos. Este es el fermento de masa madre. Lo tuve toda la noche leudando con frío. Obviamente que si hace calor esto se apura mucho más. Bueno, ven que está bien leudado. Y el fermento de levadura, que bueno, no va a cambiar mucho a la vista, pero el olor créanme que es diferente. ¿Esto que vamos a hacer es un pan de harina integral? Sí, claro que sí. Pero un 70%. ¿Qué quiere decir? Que vamos a usar un 70% de harina integral y un 30% de harina 3.0 para que nos resulte más fácil desarrollar el gluten, justamente como hablábamos recién, y nuestros panes puedan crecer bien. A todos estos prefermentos que mostramos le vamos a agregar harina seca. En este caso 170 gramos de harina 3.0 y 85 gramos de harina integral más 7 gramos de azúcar y 9 gramos de sal. Esta va a ser la parte seca de nuestra masa, a lo que ahora vamos a agregar todo lo demás y vamos a amasar. La receta esta que yo hago también tiene manteca, lleva manteca, pero ustedes pueden reemplazarlo con lo que quieran. Le pueden poner grasa, le pueden poner aceite. Obviamente que los sabores van a cambiar, no van a ser lo mismo, pero de acuerdo a sus costumbres o su forma de alimentación lo pueden reemplazar. Al igual que el agua puede ser reemplazada por leche o puede ser reemplazada por leche de avena o leche de coco o leche de lo que gusten. Y los sabores van a cambiar muchísimo. Está bueno que puedan experimentar con eso. Vamos a comenzar a amasar nuestro pan. Entonces tenemos la parte seca de nuestra masa. Vamos a agregarle el azúcar. Le vamos a agregar nuestro prefermento de masa madre. Y nuestro prefermento de levadura.
Vamos a mezclar. Tenemos agua por si nos hace falta. Que sí, claramente nos va a hacer falta. Al ser un pan de molde, mientras logremos un buen amasado, un buen desarrollo de gluten, voy a hablar muchísimo de desarrollo de gluten porque es lo más importante en la panadería. Mientras tengamos un buen desarrollo de gluten para que el agua, la masa no se nos haga masacote y el gluten pueda absorber el agua, al trabajar con molde podemos buscar un grado de hidratación muy alto. Más alto que el que si trabajáramos sin molde, ya que el molde va a sostener la masa, claro. ¿Para qué nos sirve un grado de hidratación más alto? Pues bueno, vamos a tener mayor cantidad de pan, una miga más húmeda, un pan que nos va a durar más tiempo sin ponerse duro. Siempre acordémonos que si le agregamos agua, si le agreguemos de a poco, porque si nos pasamos vamos a tener que cambiar toda la fórmula al agregar más harina y no va a ser el pan que queremos hacer. Por eso también es importante pesar. Si queremos que los panes siempre nos salgan iguales, una vez que le encontramos la fórmula, a no ser que estemos probando otra cosa, la repetimos y la repetimos y así vamos a tener siempre la misma calidad de pan. Antes de agregar, en este caso la manteca, pero bueno, lo que ustedes le vayan a agregar, tratemos de masa. Se le vamos a agregar pomada, esto quiere decir que ni derretida ni dura, sino pomada, como una pomada, pero solo cuando la masa ya tenga cierta consistencia. Puede pasar que la masa se nos ponga difícil, quiere decir pegajosa. En ese caso podemos dejarla reposar un poquito, unos 10 minutos, y ahí van a ver que va a tomar otra consistencia cuando la vuelvan a masa. Y si van a hacer fermentación en la heladera, la masa con el tiempo se amasa sola y también va a llegar al momento de poner en el molde con un muy buen desarrollo de gluten. Otro truco que podemos hacer es agregarle gluten en polvo a la harina blanca, ya que si vamos a usar harina de supermercados, no son harinas preparadas para hacer pan, quiere decir que no son harinas de fuerza, no tienen el grado suficiente de proteína, o sea de gluten, para lograr un buen amasado. Entonces, si la queremos convertir en una harina de fuerza, le vamos a tener que echar gluten. Bueno, vamos a dejar reposar en una fuente, lo vamos a tapar. Recuerden que si esto lo hacemos de una noche para el otro día, la masa va a estar mucho mejor mañana. Si a ustedes le quedó la masa pegajosa, ahora déjenla un ratito, 10 minutitos descansar tapada, que no se seque, después la sacan la masa de vuelta, la vuelven a poner adentro de la fuente, la tapan, la guardan en la heladera y mañana se hacen altos panes. Tenemos acá la masa leudada. Esta está leudada desde anoche en la heladera, o sea, la metí un ratito, 2 horas en la heladera y después la dejamos afuera porque el frío que está haciendo acá, ayer llegó a ser 0 grados. Así que vamos a sacarla, tratando de que no se nos pegue abajo. Y vamos a ponerla en el molde. El molde tiene que estar bien enmantecado. En este caso yo le puse manteca, pero bueno, pueden usar aceite, grasa, lo que sea de su preferencia. Vamos a darle una formita. Más o menos del tamaño del molde y después en el molde obviamente se va a acomodar.
En este caso le voy a poner un mix de semillas que le va a dar a la corteza una textura mucho más crujiente. Bueno, ahora nos queda taparlo con una bolsa y dejar que leude. Es importante ni quedarnos cortos con el leude ni pasarnos. Si nos pasamos, o sea, me parece que lo ideal sería, depende del molde que tengan, pero que la masa llegue al borde del molde. Si nos pasamos, lo que va a pasar es que el pan va a crecer y después se nos va a caer. Y si nos quedamos cortos, nos vamos a perder de miga, o sea, nos va a quedar el pan muy apelmazado. Así que dejemos leudar hasta el borde del molde y después lo metemos en el horno. Tenemos nuestro pan leudado ya, llegó al borde del molde y el horno está caliente, así que lo vamos a poner en el horno. Dos cositas, para hornear pan, en este caso vamos a hornear en este horno de gas, en un horno pizzero. Vamos a generar humedad, le vamos a poner una bandeja con agua para que eso genere humedad y nos ayude a que el pan crezca. Una vez que el pan esté crecido, sacamos la bandeja y dejamos que se termine de dorar. Bueno, vamos a ponerlo. El pancito está allá en el horno. Una última cosita, para cocinarlo, el horno tiene que estar fuerte. Dependiendo del tipo de horno, ustedes si ya más o menos conocen el horno de su casa, o el horno que lo vayan a cocinar, a una temperatura fuerte pero no excesiva, metemos nuestros panes, dejamos que crezcan. Cuando ya estén bien crecidos, estén tomando doradura, después de sacar el agua, le bajamos un poquito la temperatura y ahí los dejamos que se termine de dorar. Estamos probando el pancito integral, que está riquísimo. ¿Qué decir, Romy? Romy me hizo el aguante con la cámara hoy, una genia como en el otro video. Está riquísimo. Está ricazo. Te invitamos a que te suscribas, que pongas me gusta, que comentes, que me digas qué te parece, si tenés alguna sugerencia. Y bueno, nos estamos viendo la próxima. Que tengan un hermoso día.